Bueno, el taller de hoy es tablero de control logístico, ¿sí? Hay una frase que subió Lilian en servicios, sin datos, solo eres otra persona con una opinión de Edward Deming, el padre de la mejora continua, podemos decir, ¿sí? El ciclo de PDCA, que es lo que tan famoso hizo las empresas japonesas y que la sigue haciendo, obviamente, ¿no? Esto habla siempre de la importancia de medir. Antes de arrancar con el curso, bueno, me presento. Soy Matías Salvay, fundador de Gadir Consulting, una consultoría en procesos y logística. Soy técnico en logística, llevo ya 10 años liderando y mejorando la gestión de la cadena de suministro de diferentes rubros, desde empresas autopartistas, fabricación de muebles, droguerías, algo de química también, bastante complicado, entre otras. Especialista en normas de calidad ISO 9001, soy analista de datos, o estoy también estudiando la tecnicatura en datos, ya hice Data Analytics en Coder House, y asistente en comercio internacional. ¿Cuáles son los objetivos de este taller? Eh, es brindarle a los participantes conocimientos sobre los indicadores y cómo armarlos y tener en cuenta esos 5 KPIs que se deben mirar para controlar la operación, ¿sí? Vamos a buscar entender cómo se construye un KPI, porque muchas veces medir mal es peor que no medir. ¿Cuáles son los 5 números que, sin importar el rubro o con algunas dependencias en cuanto al rubro, tenés que mirar para poder controlar la operación? Y cómo armar un tablero eh, para poder tener y hacer el seguimiento de estos datos, porque si solamente los tomamos para una planillita o para una reunión por única vez, no sirve de nada. Antes que nada, vamos a repasar algunos conceptos básicos. Siempre eficacia y eficiencia, la diferencia entre los dos. La eficacia es realizar las tareas necesarias para alcanzar los objetivos propuestos, y la eficiencia busca hacer lo mismo, pero consumiendo la menor cantidad de recursos, ¿sí? Eh, si tengo que ir 2 veces a un cliente a entregar el mismo pedido, ¿estamos siendo eficaces? No estamos siendo eficientes, estamos consumiendo recursos de más. Siempre vamos a buscar llegar al punto más alto de esta tabla, ¿no? Lograr las metas con el ahorro máximo de recursos. Ahora sí, metiéndonos un poco más a lo que nos compete, vamos a hablar de cadena de suministros. La cadena de suministros es el conjunto de actividades y procesos y organizaciones necesarios para transformar las materias primas que van desde el productor al consumidor final, ¿sí? Muchas veces no nos damos cuenta, pero para llegar a tener el producto a nuestro consumidor, venimos de algo mucho más atrás, que es la materia prima y cada una de las conexiones de nuestra materia prima a un proveedor para entregar a una empresa de manufactura o de producción, a nuestro distribuidor, al vendedor y al cliente. De todos esos movimientos, de todo ese flujo de tanto materiales y de información se encarga la logística, y es nuestro sistema nervioso. Nosotros tenemos nuestro departamento de logística dentro de la empresa, pero no tenemos que dejar de verlo transversal al resto de las empresas y al resto de la organización en sí. Es lo que nos va a ayudar a traer, como decía recién, no solamente el producto o los materiales, sino la información que necesitamos para poder administrar correctamente nuestros recursos. ¿Cuántas veces escuchamos en el caso de que hayan trabajado con dueños o a la gerencia, o inclusive algunas veces nosotros hemos dicho cosas como que el depósito está lleno, que la mercadería no se, porque la mercadería no se mueve, que siempre llegamos tarde con los pedidos o que estamos comprando bien? Eh, ¿Alguna vez escucharon o dijeron ustedes mismos esto? Porque muchas veces pasa que es por, no sé, en cuanto a los pedidos, tuvimos un reclamo esa semana de un cliente y bueno, che, siempre llegamos tarde con los clientes. Esto es un poco lo que hablábamos al principio. Una sensación no es lo que necesitamos para tomar una decisión.
Díganme, ¿alguna vez les ha pasado? ¿Lo han escuchado? Qué silencio, ¿qué pasa al Sí, grupo? No, hoy sí, están Están callados. solos hoy. hay épocas particulares donde hay ciertos productos estacionales donde se llena de golpe y, digamos, no tiene la salida que se había planificado previamente. Ha pasado. Claro, bueno, ahí tenés un buen ejemplo, también un cliente que tuve autopartista, muchas veces decía esto de, perdón la expresión, pero decía el depósito es un quilombo. Y capaz que justo ese mismo día se habían recibido tres, cuatro importaciones, ¿no? En la foto, en el momento, vemos que está mal, pero eso no indica que siempre esté mal o que por esa foto que tenemos tomemos decisiones que puedan afectar la rutina de la empresa a nivel general, ¿no? Es por eso que tenemos que trabajar con datos y poder armar diferentes indicadores. Tenemos que entender que no es lo mismo un dato que una métrica que un indicador. ¿Alguien sabe la diferencia entre uno y otro? Bien. Por lo que veo, nadie lo tiene. No, Están. hola, ¿qué tal? Entiendo que los datos son datos sueltos que podés obtener de distintos lugares. La métrica es calculo cuando ya los relacionás y empezás a medirlos en pos de mejorar algo. Y luego de empezar a medirlo, tener un indicador que te guíe si estás lejos o cerca del objetivo que te pusiste. Muy bien, es por ahí. O sea, el dato es decir, ayer vendí, no sé, 30.000 litros de nafta super. Perfecto. Una métrica es agrupar ese dato en una escala de tiempo. En el mes vendemos 400.000 litros de super. Y el KPI es, vendimos 400.000 litros de super cuando nuestra meta era vender 500. Ese es el indicador, es lo que nos está dando qué tan lejos o cerca estamos de la meta, porque un dato o una métrica, ya sea agrupada en el tiempo, no te sirve para tomar una decisión. Y ahí volvemos a lo mismo que hablábamos anteriormente. Termina siendo el, che, vendimos poco este mes. ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es mucho? Todo depende de las métricas y las metas que uno vaya teniendo, ¿no? Hay algunas cuestiones por ahí que tenemos que tener en cuenta, que es el costo por ahí de no medir, ¿sí? Cuando nosotros no medimos, podemos generar stock inmovilizado, que puede ser entre un 18 y un 25% anual del valor del stock, ¿sí? Es plata que no estamos moviendo. El 25% de nuestra inversión en el stock no lo vamos a mover. Podemos irnos al otro extremo, generar quiebres de stock, ¿sí? Eh, no llegar a cumplir con el cliente, eso afecta nuestra imagen, ya sea que trabajemos en un kiosco o en una casa de repuestos, eh, o que nos vayamos a algo más elaborado, ya sea que dependamos de proveer servicios o productos para la construcción, podemos frenar obras. Tenemos costos nosotros dependiendo de los acuerdos, las multas por paradas de línea y demás. Y comprar a ciegas. Muchas veces intuimos que la compra salió bien porque conseguimos un buen precio, eh, o compramos algo que en realidad teníamos de sobrestock, por ende seguimos acumulando ese capital inmovilizado. Es algo que no nos va a rendir en el futuro. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco de la anatomía de un KPI, cómo se construye un KPI. ¿Sí? Tenemos que responder una serie de preguntas para realmente saber si va a funcionar o nos va a servir ese indicador.
La primera y la más obvia es el para qué. ¿Para qué voy a medir el capital inmovilizado? ¿Para qué voy a medir la cantidad de ventas? ¿Para qué voy a medir el nivel de servicio del cliente? ¿Qué decisión busco tomar midiendo este KPI? Si solamente lo vamos a medir porque el manual dice que se tiene que medir, muchas veces no lo van a usar y no se van a tomar decisiones, o quizás estamos usando KPIs que no son los necesarios. Supongamos en un shop de una estación de servicio. No existe la preparación de pedidos, ¿sí? Entonces, es decir, tenemos que armar el indicador de preparación de pedidos no tiene mucho sentido porque no le estás ofreciendo la mercadería a otras empresas, sino que es lo que vos vendes al público. Capaz que es mejor el quiebre de stock, tener medido cuántas veces quebramos stock en el mes que la velocidad en preparar un pedido. Vamos a cómo se calcula. La fórmula pueden ser varias, uno va a ir buscando siempre la más cómoda, pero tiene que ser siempre una sola operación. Hoy no puedo medir sumando y dividiendo el periodo en dos y el mes que viene divido el periodo en tres. Tiene que ser un mismo método de cálculo para no confundirnos con lo que estamos midiendo, porque lo que hoy está mal, capaz que el mes que viene está bien y seguimos tomando decisiones completamente erradas. La fuente, ¿de dónde vamos a sacar los datos? ¿Sí? El dato me lo está dando el vendedor del shop, me lo está dando el operario que prepara los pedidos o que recibe la mercadería. Eh, Definir de qué lugar vamos a sacarlo o que todo converja en una sola persona que sea la fuente de ese dato. ¿Sí? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto voy a medir el indicador? Hay algunos indicadores que lo vamos a medir diarios. Volviendo un poco a la preparación de pedidos, el responsable del depósito diariamente va a estar viendo la velocidad de preparación de pedidos porque tiene que cumplir con determinadas exigencias para llegar a cumplir con el servicio de los clientes. El stock va a ser quizás mensual. ¿Para qué? Para poder brindarle la información a compras para que ejecute las compras. También hay algunos productos que los pueden hacer semanales. Es lo que hay que definir, ya sea por el indicador completo, por familia de producto, dependiendo siempre de la necesidad. La siguiente pregunta es: ¿quién es el responsable de ese KPI? ¿Sí? No puede ser hoy el analista de logística quien arme y lleve el KPI y mañana es el analista de compras. Es una sola persona que va llevando este KPI, que lo va completando, lo va llevando al día y es el que va dando el informe. De esta manera evitamos diferentes criterios al momento de completarlo. Y un poco cuál es la meta, ¿sí? Sabemos el para qué queremos medir, pero ¿a dónde queremos llegar con ese KPI? Sean litros de nafta, sean cantidad de golosinas vendidas en el shop, sea cantidad de madera entregada a los clientes. ¿A dónde es el final de nuestro objetivo? Esto nos va a ir ayudando a mantener constantemente este KPI e ir actualizándolo. Quizás arrancás eh, con una meta de vender 400.000 litros de súper al mes. El mes que viene armaste el KPI, te da 405. Bueno, el siguiente mes te da 390. El otro mes te da 450. Ahí empezás a ver la variabilidad no solamente por la métrica, sino cuántas veces fuiste sobrepasando y por cuánto el objetivo, y quizás modificas un poco estos indicadores en cuanto a la meta, la pones un poco más allá, o lo haces trimestral, o lo vas armando eh, mensualmente. Supongamos que podés predecir la demanda como para poner un objetivo mensual. Por eso siempre hay que tener en cuenta y tener muy en claro estas preguntas
al momento de armarlo y ir manteniendo el KPI, ¿no? ¿Cómo vienen hasta acá? Bien, bien, bárbaro. Bueno, algo que es igual o más importante que el armado de un KPI es de dónde vienen los datos, más allá de que hablamos de qué fuente. Hay un término que es garbage in, garbage out. Si los datos entran sucios, el indicador miente, ¿sí? Si yo no soy capaz de tener el stock real al momento de armar un indicador de rotación, el número que me esté dando no voy a poder confiar, no voy a poder ayudar al área de compras a abastecernos. Si copio o tengo, por ejemplo, duplicado los proveedores, no voy a saber el lead time real de un proveedor. Muchas veces me ha pasado de ver en las empresas que tenés, no sé, distribuidora Norte S.A. como proveedor, pero también se cargó el distribuidor Norte, que es el mismo, o después tenés empresa Norte, que era como se llamaba anteriormente. Cuando vos querés hacer un histórico, cuando vos querés empezar a diseñar un KPI, tenés que limpiar todos estos datos para empezar a tener una base sólida en la cual uno se pueda guiar y lo pueda mantener, ¿sí? No sé si en alguna de sus empresas les pasa que por ahí tienen clientes o proveedores duplicados, dependiendo mucho el rubro, ¿no? No. Bien. Productos sin categoría. Uno cuando analiza los productos, la madera no es todo madera. El fenólico no es todo fenólico. Tenés fenólico por diferentes espesores, por diferentes tipos de madera. eh, los muebles no son los mismos. Una cosa es tener vajilleros de 220, otro vajillero de 180. No tenerlos categorizados, no tener su familia de productos para poder analizar el movimiento, tener productos en diferentes familias. Eh, en el caso de, supongamos, una empresa autopartista o de distribución de repuestos, si yo tengo los retenes dentro de la categoría de filtros, eh, capaz que me baja el volumen de la venta y en realidad estoy cruzando mal los datos. Tener unidades de medidas mezcladas. Che, hay veces que al cable de 5 milímetros lo vendo por metro o después lo vendo por paquete de 10 metros, pero lo cuento como paquete. Si es el mismo producto, sale del mismo tipo de artículo, tiene que ser la misma unidad de medida. Esto confunde a veces, pero es tratar de llevar siempre el número a algo más certero. A mí me ha pasado en fabricación de muebles con lo que es los pies cuadrados de madera, pasarlo a mueble, por ejemplo. Es diferente descontar primeros pies, después se descontaban unidades de muebles, nunca te da el stock. Nunca entendés cómo comprar si no si no llevas todo esto en orden. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Tienen algún indicador hoy en la empresa? ¿Están manejando algo en alguno de los rubros? Sí, mira, particularmente yo estoy en una distribuidora de bebidas y alimentos. Sí, Cuando vos decías de los códigos, yo por ejemplo tengo un código donde lo vendemos en bulto cerrado y por unidades, ¿sí? bien. Entonces, ahí, por ejemplo, tengo el mismo código que lo vendo en unidades o bultos. Y el inventario se lleva así, por unidades y por bultos. En cuanto a lo que es mediciones, por ejemplo, nosotros medimos los errores de armado, ¿no? Cuando se arma se hace el picking, cuántos errores de armado hay, y eso a qué se lleve, para qué me sirve. Y en base a eso lo tengo atado con las diferencias de inventarios.
o reclamos de clientes que les llega una mercadería por otra. Entonces, vamos haciendo una trazabilidad entre ellos, lo mismo que tiene que ver con decomisos, roturas, todo lo vamos relacionando en función de las pérdidas o las mermas que se va teniendo durante el mes. Bien, bien. Ahí tenés por ahí un tema, por ejemplo, en lo que es la bebida que vendés por unidad y por bulto. Si es el mismo artículo, tenés que unificarlo en una sola unidad de medida. Es decir, si creo que me dijiste que eran latas, Damián, ¿no? O botellas. No, No, las dos cosas, hay botellas, hay latas. Lo que pasa es que a veces te bien. piden un pack de agua y a veces quieren 3 botellitas de agua. Entonces, cargar muchos códigos también en el sistema genera algún tipo de complicaciones para el vendedor también. O sea, el sistema permite poder vender, por así decirlo, tiene una aplicación donde te permite vender 3 unidades de tal producto o un bulto, ¿no? El sistema automáticamente ya te va empezando a descontar y ya te va empezando a... Bien, o sea, mientras vos tengas después estandarizada la salida, o sea, si vos Claro, decís, che, sí, vendo 3 botellas y vendo un bulto, el bulto es un six-pack, después cuando yo analice la rotación, si lo analizo por botellas, que me largue la salida por 9 botellas. O sea, a eso voy siempre de mantener el criterio en el dato, ¿no? claro, sí. O sea, cuando después hacemos, digamos, la medición, yo, a modo de ejemplo, yo saqué 1,5 bultos ahí, ¿no? En realidad es Ahí un está, bulto y ustedes lo medio. hacen por bulto directamente, Claro, perfecto. exacto. Claro, la idea es esa, che, si lo hago por bulto, bueno, tengo que buscar la manera de sacarlo por bulto. Después en lo que es la diferencia en la preparación de pedidos, por ejemplo, en los que se equivocan o no se equivocan, ahí tenés un buen punto de arranque porque estás en parte midiendo el servicio al cliente, ¿no? Ese está bueno, tenés el para qué, ese con cuánta frecuencia lo medís más o menos. No, y eso es, todos los días se hace el control de lo que del picking, del armado, y a fin de mes se saca el listado completo de ajuste de inventario, errores de armado, decomisos, roturas, y esto lo atamos contra el volumen, contra el monto o volumen de bultos vendidos y contra el stock físico disponible al 30 de abril, por ejemplo, ¿no? Entonces, al 30 de abril teníamos, no sé, 100.000 bultos y se nos echaron a perder 10. Entonces, ¿cuánto representa eso? Bueno, ahí vamos haciendo todas esas mediciones. Bien, bueno, ahí tenemos un buen ejemplo del armado de un KPI, el seguimiento, ¿sí? Porque por ahí si vos me decías, Damián, que lo ves cada 3 meses y capaz que está medio complicado. Eh, pero está bueno tenerte como ejemplo para este caso. ¿A alguno le quedó alguna duda de cómo armar un indicador o algo que quieran consultar? Bien, venimos perfecto entonces. Hola, puta madre. Hola, Oh, hola. sí, se escuchó. Tengo una consulta. Nosotros esa parte la tenemos medida y la analizamos en cantidad de, bueno, de notas de crédito. Lo que no, donde no estamos pudiendo encontrar la vuelta para medir es hacia afuera, hacia la satisfacción del cliente. Desde el momento en que tomamos el pedido hasta que llega el cliente. Sobre todo porque tenemos servicio de logística, o sea, de entrega tercerizado. Entonces tenemos como un gris ahí que no tenemos claro cómo medir. Si desde que entra, o sea, hay un tiempo desde que el cliente le hace el pedido al vendedor hasta que el vendedor consolida la carga, pasa otro tiempo. De todas maneras, digamos, el vendedor generalmente, y esto atándolo un poquito a lo que vos decías al principio, de que hay una sensación de que la empresa siempre entrega tarde, porque el vendedor
tiene su tiempo para consolidar el pedido, pero cuando él lo consolida, empieza a correr el reloj con el apuro que tiene él para cumplir ese pedido. Entonces, tenemos ahí una incógnita que no sabemos cómo se mide generalmente, si se mide desde el momento que el vendedor cierra el pedido. También hay que considerar que a lo mejor dentro de ese pedido hay un cliente que hace 3 o 4 días ya hizo, porque puede ser el primer cliente. Nosotros vendemos, para que tengan una idea, vendemos harina industrial, o sea, en bolsas de 25 kilos, camiones de harina, a panaderos, generalmente o mayoristas, y cada camión en un reparto se conforma con 10 o 15 clientes. Entonces, bueno, nos está faltando entender o saber cómo medir la satisfacción del cliente desde el momento que hace el pedido hasta la entrega. Bien, bueno, vamos a tener algo de lo que es servicios dentro de los KPI, pero vos tenés, hay varios indicadores para tener en cuenta. El servicio al cliente en base a lo que es el tiempo de transporte es relativamente algo cíclico, ¿sí? Es establecer un poco la capacidad operativa y decir, bueno, yo de Córdoba Capital a Carlos Paz voy a ir 3 veces en la semana y me va a llevar 3 horas a entregar por cada día. Si el pedido entra el lunes, pero yo preparo el día anterior lo que voy a despachar, este pedido lo voy a entregar el miércoles. Entonces ahí empieza un poco a jugar eh, estos KPI o métricas que uno vaya poniendo para tomar tiempos y que te sirva como escudo a nivel comercial. Es decir, voy como vendedor y sé que si el pedido te lo largo hoy, te va a llegar el viernes. Ahí Bien, empezamos con esta meta. Che, ¿cuántos pedidos entraron el miércoles antes de las 3 de la tarde? ¿Y cuánto saqué el viernes de ese pedido? Porque son las zonas que yo reparto. Ahí va un bien, poco el medir del servicio al cliente, entendiendo todo el proceso junto. ¿Sí? Vamos, bien. vamos con los números o con los KPI que vamos a ver en este taller. Y después, si quieren, le pueden hablar a Lilian y conversamos un poco más justamente en esa dinámica que tienen ustedes. Bárbaro. Bueno, Vamos a medir tres cosas: eficiencia, servicio y rentabilidad. ¿Sí? Con estos 5 números vamos a tratar en parte de medir la eficiencia por la rotación de inventarios y el costo logístico, ¿sí? Entendamos, hoy toda empresa tiene logística en mayor o menor medida y los costos generalmente son importantes tenerlos en cuenta. El servicio al cliente, ¿sí? Ya sea el OTIF, es decir, el nivel de servicio a nuestros clientes, y el fill rate, que es el quiebre de stock por la venta. Y en rentabilidad, el margen de contribución por línea, ¿sí? No es lo mismo el margen que me va a dejar eh, la venta de retenes a la venta de un amortiguador, o no es lo mismo determinado tipo de harina, calculo, no es lo mismo eh, una nafta que la otra. Cada una tiene su margen de rentabilidad. Vamos con el primero, que es rotación de inventario. ¿Sí? Mide cuántas veces eh, vendí y reemplacé el inventario en un periodo de tiempo. ¿Sí? La fórmula es el costo de la mercadería vendida en ese periodo sobre el stock promedio de ese periodo. ¿Sí? Supongamos eh, que vendí 1000 unidades de filtro de aire y mi stock promedio en ese periodo fue de 200 unidades. Quiere decir que roté 5 veces el stock, ¿sí? Tuve que hacer 5 compras para poder vender esa cantidad. Ahora, si yo roto 5 veces el stock en
365 días para hacerlo en año completo, significa que cada, cada compra duró 73 días en teoría, es el tiempo de estadía que tiene en el depósito, ¿sí? Eh, ¿Esto para qué nos va a servir? Para, sobre todo las compras, ¿sí? Si yo tengo una permanencia de 73 días promedio en mi stock, tengo que compararlo con el lead time de mi proveedor. Si mi proveedor demora eh, 90 días y yo tengo 73 días de stock, lo más seguro es que quiebre, ¿sí? Es ahí donde uno levanta la mano, habla con compras, che, necesito sacar esto más rápido, necesito que me abastezcas en otro, con otro proveedor o lo que fuere para cumplir después con el servicio al cliente. Eh, Acá es en donde empezamos un poco a ver esto de diferenciar nuestra rotación del inventario no solamente por la venta, sino empezar a tener en cuenta otros aspectos. Si trabajásemos en el rubro de chacinados y embutidos, por ejemplo, eh, y nuestra rotación del stock es cada 60 días, pero el vencimiento de nuestra mercadería es cada 45, vamos a empezar a tener una merma dentro de nuestro stock por vencimiento de la mercadería. Este tipo, este KPI llevado a la fecha de vencimiento de nuestro producto, nos da una información para que ventas pueda mover determinado producto. Por ahí un poco hablabas me decían recién de harina. Eh, Capaz que, bueno, depende mucho el calendario de clientes que uno tiene, pero es analizar también la merma que uno pueda tener por el vencimiento, no necesariamente vencimiento de la harina, sino por la pérdida quizá de producto por estar en bolsa, ¿sí? Tenerlo mucho tiempo dentro de nuestro stock hace que se puedan romper algunos bolsones o que sufra la mercadería y tenga que tirarla. Bueno, la rotación del inventario en comparación con este otro tipo de características del producto es lo que nos va a decir, bueno, no, tenemos que levantar un poco más el nivel de rotación, meter una promoción o alguna acción comercial para la venta. Si trabajásemos, bueno, está justo que están la Beta y Mocona, eh, hay que balancear un poco nuestra rotación de alimentaria. Vamos a tener productos que son al consumidor final, ¿sí? Eso nos van a dar una rotación y quizás hay otros que, si es el corte de determinadas maderas para el armado de muebles o determinado armado de muebles que tienen otro tipo de, de- de tiempo de producción, hay que dividirlo en cada una de las familias, ¿sí? Porque no es lo mismo tener el stock de pestillos o de picaportes que de la madera que vas a cortar para armar determinados muebles. En el caso de estaciones de servicios, también vamos a lo mismo. No vamos a analizar la rotación de inventario de la nafta con lo que vende el shop. Está dentro de la misma empresa, pero son dos tipos de familias completamente diferentes y dos tipos de negocios diferentes, por así decirlo. ¿Quedó un poco claro lo que es la rotación del inventario? Sí, sí. Bien. Ahora vamos al OTIF, que es On Time in Full, ¿sí? Son las entregas a tiempo y completas. Un poco lo que le decía recién a los chicos de Boero. O por ahí de lo que de los que yo he usado, es el mejor indicador que conozco como servicio al cliente, ¿sí? Lo que busca medir es el porcentaje de pedidos con entregas a tiempo y completos al mismo tiempo, ¿sí? Eh, Muchas veces uno separa las entregas que se hicieron a tiempo y las que se entregaron completas. No es nivel de servicio porque puede que las 95 que entregué a tiempo no sean las mismas 95 que entregué completas. Eh,
la fórmula es muy simple, el total de pedidos a tiempo y completo sobre el total de pedidos realizados en determinado periodo, por 100 nos va a dar el nivel de servicio, ¿sí? Eh, esto es lo que les decía recién. Capaz que lo que tenemos que medir es cuántos pedidos yo prometí para entregar el viernes, cuántos entregué el viernes y a su vez los entregué completo. Ese es el nivel de servicio que yo voy a medir. Pero tenemos que pactar justamente esto, tener ya en la negociación de la venta qué fecha pacté yo para entregar la mercadería, ¿no? No sé si quedó un poco claro lo del nivel de servicio. Sí, está bien. Sí, sí, está claro. Bueno, obviamente acá no hay mucha diferenciación en cuanto a los rubros, quizás sí en cuanto al tipo de negociación en la venta. Lo que es venta al público es medio complicado porque en teoría estás vendiendo en el momento a tiempo siempre. Sí, para lo que es una venta más B2B, esto de la comercialización de camiones de harina o la comercialización de distribuidores de repuesto a casa de repuesto, la distribución por ahí de madera a otras carpinterías, ¿sí? Ahí empezamos a separar los pedidos que son de otros clientes industriales a los que yo estoy vendiendo al público, ¿sí? ¿Eh? Vamos con el tercero indicador, que es el costo logístico. Es la proporción de la facturación que se consumen los costos de mover, almacenar, embalar y administrar. ¿Sí? Es todo lo que engloba el área de logística. Es decir, que es la suma de todos estos costos sobre nuestra facturación, es lo que nos va a dar el índice del costo logístico. ¿Algunos lo ha usado en algún momento o lo usa? Por lo que veo, No, no lo no, viene no, usando particularmente nadie. no. Bien. ¿Para qué te sirve justamente este KPI? En la actualidad estamos todos luchando contra los costos, estamos todos tratando de bajar costos y por ahí no medimos realmente el costo que tenemos en el área de logística. Muchas veces está la diferencia entre el flete, sobre todo, en lo que es un flete propio, a lo que es un flete tercerizado. Eh, Generalmente yo trato o recomiendo de que se lleven los dos fletes diferenciados cuando se analice este KPI, porque es ahí donde uno va a empezar a ver eh, en dónde poder reducir. ¿Sí? Muchas veces podemos tener acuerdos que en un principio el flete tercerizado nos parece lo más barato, termina siendo lo más caro, o al revés. Acá tenemos que incluir todo. Eh, También hay que medirlo contra algo, ¿sí? Como es un KPI, hay que tenerlo siempre eh, medido en alguna meta. Por ahí uno no tiene mucho, o la primera vez que yo lo usaba este indicador, era un poco contra qué lo mido. Bueno, es buscarle un poco la referencia. Por ahí para distribución mayorista, el costo logístico no debe ser en más de un 4 o un 8% de nuestra facturación, ¿sí? 8,1, pero si nos estamos yendo muy de ese porcentaje, hay que analizar un poco los costos. En alimentos entre un 6 y un 12%, repuestos y productos especializados, ya sea que, que sean determinada cantidad de pies de madera o muebles armados, generalmente se lleva entre un 8 y un 15%. Más allá de tener estas referencias, eh, uno tiene que armar este indicador sobre todo para atrás, ¿sí? Tratar de hacerlo lo más atrás que se pueda. Lo más atrás que se pueda debería ser no más de 6 meses, un año,
¿sí? Porque no me interesa el costo logístico del 2020, menos en esa época, ya es demasiado viejo. Pero si yo veo que en los últimos 3 meses o en los últimos 6 meses el costo logístico era de el 10%, ¿sí? Supongamos que somos una distribución mayorista, es el 10%. Che, la banda de referencia era el 8%. Bueno, contextos en el que el tipo de cliente que vos tenés, la localización en la que vos estás, hace que sea el 10. Perfecto. Si el mes que viene es del 12, bien. Ahí es donde tenemos que levantar la mano y ver en dónde se nos fueron los costos, ¿sí? Recordemos que toda empresa es de logística en algún punto y la logística es servicio y buscamos que ese servicio sea lo más eficiente posible. Llegar al cliente con la menor cantidad de recursos, ¿no? Supongamos, volviendo al ejemplo con los chicos en la harina, no es lo mismo el costo logístico de vender medio camión o de salir a repartir con medio camión que con un equipo completo. Exacto, sí. Entonces ahí empezamos no vamos a perder el servicio al cliente, ahí es donde empezamos a jugar con estos indicadores. No perdimos el servicio al cliente porque fuimos lo mismo con medio camión. Pero hay que empezar a tener cuidado, no podemos hacerlo siempre, tenemos que ver cómo llenar el camión, o hacemos una ruta más larga, o modificamos las condiciones de compras, le empezamos a buscar una vuelta para que no aumente siempre mi costo sin saber por qué. De esta manera vas a ver en dónde puede estar subiendo, ya sea por eh, tuviste que alquilar otro depósito o estás con un operador logístico, no se movió tanto la mercadería, tuviste que contratar más posiciones. Bueno, lo del flete ya un poco lo dijimos. Tuvimos que contratar personal eventual, por ejemplo, en Pharmacity para las épocas de 2x1 fin de año, generalmente se contratan personales eventuales. Esto te incrementa el costo logístico dentro de la operación. Obviamente, en este tipo de empresas como Pharmacity quizás lo tienen asociado ya a un costo establecido. ¿Alguno tiene en cuenta hoy cuáles son sus costos logísticos? No, particularmente no. Bien, bien, bien. Este por ahí es uno de los más importantes porque siempre pasa esto de necesitamos vender más. Capaz que más que vender podés también reducir costos. Generar siempre la rentabilidad antes que subir el precio o de buscar matarte para vender más. Ahí siempre hay que buscar el equilibrio. La culpa no es ni de un lado ni del otro, ¿no? Sí, hoy más que nada donde la venta está muy desinflada y hablo desde lo que es el retail, lo que es consumo masivo, hoy es más importante es echarle el ojo, por así decirlo, a los costos fijos que a subir las ventas, que eso no está sucediendo y no va a suceder por lo menos para este año está previsto que eso no suceda, se mantenga o tenga una leve depreciación, pero hoy sobre todo lo que hay que afinar, por así decirlo, son los costos fijos. Ahí es donde hay que echarle el ojo más que nada. Lógicamente, se trabaja para incrementar las ventas y demás, pero no está atado tanto al trabajo que uno hace, sino, bueno, una coyuntura muy particular que estamos pasando. Entonces, bueno, si no podemos aumentar, bajemos por otro lado. Sí, hoy la realidad, no solamente quizá en el rubro retail de bebidas, yo lo he visto sobre todo en repuestos también, ¿sí? Veníamos de un momento en el que la casa de repuestos o el que tenía hoy, o el que tenía un ahorro, creía capitalizarlo en la compra de stock. La realidad es que el stock nunca es capitalizante. Eh, es plata que vos vas a tener frenada. Por eso siempre hablamos un poco de hasta dónde la intuición o la percepción va a servir para tomar determinadas decisiones, ¿no? No sé si alguno lo está sufriendo o ha visto a algunos clientes que les haya pasado, che, te compraron un 30% más, pero en lo que viene del año
bajó la venta o está pidiendo lo justo y necesario. No sé si a alguno les ha pasado, pero está bueno para que lo tengan en cuenta, ¿no? No, eso pasa, hoy pasa muy seguido. Antes te compraban, qué sé yo, no sé, 20 bandejas de cerveza y hoy te compran 4. O sea, te compraban 20 esta semana y dentro de 15 y otras 20. Y hoy te compran 4 y si el viernes lo visitas te compra una. A la larga o a la Y va corta, manteniendo el stock. claro, te mantiene el stock, pero lo que pasa es que si la semana siguiente llovió, hizo frío, baja estrepitosamente la venta. Es increíble. Un día nublado, cómo baja, un día no digo lloviendo, ¿no? Un día que esté nublado, baja terriblemente el consumo, aunque no parezca. Y entonces, claro, ahí Bueno, se va manejando, ¿viste? A lo mejor el a- otro a- día te compró 10 y así va. claro, bueno, ahí por ejemplo te serviría un poco el indicador que veíamos antes de la rotación del inventario. Eh, en enero capaz que rotes 12 veces el inventario y en esta época empecé a rotar 6 veces y ya en julio empecé a rotar 3 veces. Bueno, eso a vos te va a ayudar a entender cómo abastecer el depósito y a no entrar en alarma si de golpe te baja el nivel de rotación de algunos productos. Eh, o sí, si ves que es peor a lo que uno, es menor a lo que uno tenía pensado, ¿no? Claro, sí, sí. Vamos con el cuarto indicador, que es el fill rate o el quiebre de stock. ¿Sí? Acá, si bien la idea es medir la cantidad de unidades que efectivamente entregamos contra las que nos pidieron, ¿sí? Es diferente a lo que es el OTIF, sino es buscar en dónde estuvimos quebrando stock. Y es diferente porque no estamos hablando sobre solamente los pedidos realmente concretados, ¿sí? Para tener un fill rate 100% real, deberíamos anotar aquellas ventas que perdimos, ¿sí? Me comuniqué porque necesitaba fenólico de Euca de 12 milímetros. No, no tengo. Perfecto. Yo como cliente lo compro en otro lado. A vos como vendedor de esa madera te dice, che, me pidieron este mes 10 y vendí solo 5 porque tenía 5 en stock. Entonces ahí empezás a aumentar también la necesidad del abastecimiento. Es decir, buscar que nuestro stock no sea siempre el mismo, sino que vaya variando realmente en base a lo que tal vez nos falte de entregar. No sé si alguien en alguna de las empresas en las que están anotan esto, che, ¿cuántas ventas perdí o qué artículos dejé de vender porque no tengo stock? Porque es bastante raro que alguien lo tenga anotado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá en Moconá, por ejemplo, en la sucursal, tenemos visto un registro cada vendedor de lo que te pide el cliente, que por ahí no lo tenemos, ya sea por un quiebre de stock o porque hay fábricas, por ejemplo, viste que la que vos mencionás puntualmente, la del fenólico, no, o sea, se fundieron, viste, entonces no estamos recibiendo. Entonces estamos buscando una alternativa para traer de otro lado, viste. Entonces, pero cosas como esas puntuales se anotan, viste, para ver qué demanda hay para no perder la venta y que podamos luego poder conseguirlas y tenerlas al momento de vida. Claro, ese es el mejor ejemplo, que vos lo tengas ahí, Gaby, ya anotado, te va a decir, bueno, está bien, estamos perdiendo la venta, después está la decisión comercial y de la dirección de seguir trabajando o no esa familia de producto, pero dentro de nuestra responsabilidad del área de logística es decir, che, vos no estás vendiendo esto de más porque no lo estamos teniendo. Acá es donde empezamos a trabajar y a ver esta transversalidad con otras áreas. El vendedor tiene que anotar esto, pasármelo, tratar de llevarlo en el mes para poder brindar datos y un indicador que realmente sirva. Che, el fill rate me da siempre 100% porque lo que entrego sobre lo que pido
nunca me falta nada. Bueno, ¿y las ventas que dejaste de perder? No, bueno, pero como no las vendí, no teníamos para entrar. Bueno, pero justamente, si no las vendiste porque no tenías stock, diferente es que no las vendas por una cuestión de precio, que ese ya sería otro indicador más comercial para ver qué acciones uno toma para mantener, para conseguir ese cliente. Acá estamos hablando siempre de lo que es en disponibilidad del stock. Siempre vamos a hablarlo en positivo y acá va la métrica en contra qué lo comparo. Bueno, ¿qué nivel de servicio vos querés tener para el cliente? Siempre recomiendo también en este indicador, puede que no tengas las ventas que perdiste los meses anteriores, pero tenés lo pedido sobre lo entregado, analizarlo para atrás. ¿Cuál fue mi nivel de servicio en los últimos 6 meses? Y fue del 80%. Bueno, entonces no querramos en junio llegar al 100%. Primero porque no vas a tener en menos de un mes toda la mercadería en stock, va a llevar su tiempo, pero empezás bueno, si vengo con un 80 voy a buscar un 85, voy a buscar después un 90. Voy a ir haciéndolo escalar en el tiempo porque también lo que hay que tener cuidado dentro de la meta, que no lo dije al inicio, cuando planteamos un objetivo, una meta, no tenemos que quemarnos para llegar siempre al 100%. Entendamos siempre una realidad, el 100%, el absoluto nunca existe, siempre vamos a tener algo por lo cual no llegar, pero es ir eh, haciendo el camino fino y ir entendiéndolo, como digo, dependiendo de nuestro rubro. Eh, supongamos, no sé, si vendemos semillas para el agro. eh, che, el fill rate lo voy a tener que analizar más por campaña que por mes. Porque si yo quiero analizar el fill rate de la soja en esta época, pero es época de cosecha, todavía no es época de siembra. Voy a tener un 100% de fill rate porque capaz que me piden dos o tres al boleo y puedo cumplir. No, voy más a analizarlo en la campaña de siembra de la soja. Es buscarle esa vuelta también en qué momento vamos a ir midiendo. Más allá de Moconá, ¿alguien ha medido el fill rate en algún momento? Capaz que no lo llamaban fill rate, pero bien. Me parece que el único que lo viene haciendo es Moconá. Bien ahí, Gaby. Ahora vamos al margen. Este es un poco más financiero, sí, es el quinto número. Este, es saber qué aporta cada línea en en cuanto al margen que queda después de los costos variables directos de esa línea, ¿sí? Es discriminar los costos de cada una de las líneas, menos el precio de venta, menos estos costos variables de la línea, sobre el precio de venta nos va a ir dando el margen. No todas las líneas tienen el mismo margen de ganancia, ¿sí? Y no todas nos van a dejar siempre la misma cantidad de dinero porque no vendemos en la misma cantidad tampoco. No sé si alguien ha medido el margen y para qué nos puede llegar a servir. Bien. El margen de contribución lo que nos va a ayudar es saber realmente en qué líneas podemos ir haciendo foco con determinadas cosas, ¿sí? Eh, si tenemos una línea que es de poco margen y rota poco, en cuanto a lo que es gestión de stock, quizás no le vamos a, a dar mucha importancia en cuanto al conteo, es decir, no lo vamos a contar todas las semanas, lo contaremos cada 3 meses. Desde el lado más del negocio es, si no rota mucho y tiene un poco margen, porque los costos para transportarlo son gigantescos, no voy a poner mis esfuerzos comerciales ahí, voy a poner en el que mayor margen me deje
¿sí? O en el que mayor volumen también me venda. ¿Tienen en claro ustedes cuáles son las líneas que más márgenes le dejan? Bien. Está bueno tenerlo en cuenta porque también podemos ver cuáles son los más costosos y atacar primero esos costos, ¿sí? Si lo tuviéramos por línea. Por lo que veo, ya estamos llegando al horario. Me queda un ratito más. Ya vamos a ir terminando. ¿Alguien, además de Gaby, con lo que ellos iban anotando, lo que íbamos hablando de quienes mantenían determinados indicadores, nadie ha usado estos indicadores antes? No. Perfecto. No, nosotros la idea es comenzar a implementarlo, pero bueno, todavía no hay ningún tablero diagrama. Bien. Ahí me diste justo la palabra, Tomás. Todo lo que vimos fueron indicadores, son datos sueltos. Tenemos que pasar del indicador al tablero, ¿sí? Generalmente hay tres fases para poder pasar, para poder usar un tablero. La fase inicial, que es un poco la que podemos utilizar todos, es usar un Excel o un Google Sheet con tablas dinámicas, ¿sí? No requiere inversión, es fácil para que todos lo puedan entender o quienes toman las decisiones lo puedan entender. eh, y sirve para empresas que tienen una facturación relativamente mediana o que tienen equipos chicos, ¿sí? Que no hace falta compartirlo con cada uno, porque siempre tenemos el problema de si se comparte, si se toca, tiene algunos temitas ahí que hay que tener en cuenta. Una vez que validamos los KPI, lo sabemos llevar en Excel, migrémoslo a un Power BI, a un Looker Studio, lo podemos conectar al ERP o lo conectamos al Excel. Vamos a tener una inversión en horas para armarlo o quizás una inversión en contratar a alguien para que lo arme y después que se vaya actualizando solo. Es decir, vamos con el Excel, pasaron 3 meses, vamos con Power BI y después si ya vamos a algo mucho más avanzado que es tener un BI nativo dentro del ERP. Hay muchas empresas que dentro de su software de gestión tienen a su vez la analítica de datos, ¿sí? SAP es una, Totus creo que es otra. Ahora hay varias empresas que lo pueden usar, que lo tienen, pero no vamos a migrar a un ERP si ni siquiera anotamos en un cuaderno, en un Excel, lo que hoy tenemos que estar midiendo. ¿Sí? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta, porque lo único que va a hacer es atrasar el trabajo real, nos va a molestar y vamos a dejar de usarlo. Eso es algo que no sirve. Para diseñar un tablero, arrancando con el Excel, tiene que estar en una sola pantalla, ¿sí? No tengo que estar bajando y subiendo dentro de la plantilla de Excel. Cada KPI tiene que tener un semáforo, es mejor lo visual, más allá de, no, mi objetivo es tanto y yo hasta que lo razono es más fácil, che, si está en rojo lo ataco primero, si está en amarillo lo dejo para después y si está en verde, venimos bien. Tener un poco la tendencia, que es lo que veníamos hablando antes, para atrás para poder armar la meta y luego cómo viene durante el resto del año o de los próximos 6 meses. No tener más de 7 indicadores, ¿sí? Una cosa es el indicador operativo, como hablábamos del día a día de lo que es la preparación de pedidos, ¿sí? Como hablábamos con Damián, pero capaz que ese no esté dentro del tablero, sino que dentro del tablero tengamos eh, el LOTIF, ¿sí? El resto es un subindicador que nos va quizás formando el indicador de más arriba. Uno mira el OTIF y el que esté en la operación diaria mira la preparación de pedidos, por ejemplo, ¿no? Saber qué tan actualizado está. Si yo tomo decisiones con la rotación de inventario de julio del año pasado,
lo más seguro es que o compre de más o compre de menos, y ninguna de las dos está buena. Tiene que tener un dueño claro, que es lo que veníamos hablando, también quién es el dueño de mantener este tablero, de recolectar los KPIs de cada uno de los responsables y transformarlo en un tablero. Acá tienen un ejemplo de tablero que armé en Excel después. Armamos el tablero, quedó hermoso, quedó divino, pero siempre falta esto, la revisión del tablero. ¿Sí? Lo vamos a hacer semanalmente para los KPI operativos o diariamente, como hablábamos recién. Mensualmente para todo el tablero, ¿sí? Para revisar todos los indicadores que tengamos. Y trimestralmente el diseño del tablero completo. Nos sirven estos indicadores, hay que cambiarlos, hay que agregar otros, o hay que pasar quizás indicadores que teníamos como subindicadores a indicadores principales. Si no mantenemos un poco el hábito de este tipo de revisiones, generalmente vamos a dejar de usarlo, y si dejamos de usarlo, dejamos de mejorar. Por último, ya para ir despidiéndonos un poco, son tres preguntas que se tienen que hacer en base a estos KPIs, que son los que vimos recién: si lo miden, si es confiable, si tiene una meta definida. Si tenemos un indicador con los tres sí, estamos muy bien con ese indicador. Si no, es obvia un poco la respuesta. Buscar para la semana que viene, empezar esto de poner metas. La semana que viene voy a mejorar tal indicador o voy a empezar a crearlo. ¿Sí? Recuerden que medir no es un proyecto, es un hábito. ¿Sí? Hay que tratar de mantenerlo por 3 meses, ¿sí? El primer mes duele, me ha pasado. El segundo no duele, pero es molesto. Uy, me tengo que sentar a completar esto. El tercero ya empieza a ser un hábito, y empezamos a tener datos con que tomar decisiones. Les agradezco por haber participado de este taller.